¿Quieres añadirle emoción a tus vídeos, podcasts o proyectos de audio? Aprende a crear un efecto WOS con Audacity en solo 5 minutos. En este tutorial te voy a mostrar cómo usar las herramientas básicas de Audacity para crear este sonido tan utilizado en películas, videojuegos y anuncios. No importa si eres principiante o experto en edición de audio, este tutorial te enseñará todo lo que necesitas saber para crear un WOS profesional. No te lo pierdas. Audacity es una herramienta que nos sirve de complemento para nuestras tareas de sonido. Es liviana y sencilla, pero muchos no aprovechan todo su potencial. Veamos cómo hacer este efecto de WOS. En primer lugar, vamos a crear una pista nueva. Yo casi siempre lo hago en mono, porque nos puede dar más juego a la hora de crear más efectos. Nos iremos en el menú principal a la opción que pone Generar. En el submenú escogeremos Generar ruido. Se nos va a abrir una ventanita que nos da la opción de escoger el tipo de ruido, la amplitud y la duración del mismo. Yo no os voy a decir cuál debéis escoger, ya que depende del sonido que queráis conseguir. Pero de duración comenzaré por poner solo 1 segundo. Los efectos de WOS tienen una subida y después bajada. Pues el siguiente paso va a ser que aumente el volumen progresivamente. Para ello seleccionaremos el tramo donde queremos hacer este efecto progresivo. Normalmente es más corto el de inicio que el de final. Yo cogeré aproximadamente 1/4 de su duración. En el menú principal nos iremos a Efectos y buscamos la opción de Aplicar Aparecer progresivamente. Y allí elegimos la opción de Aparecer progresivamente. ¿Veis cómo ha hecho una punta de flecha? Eso indica que el sonido irá de menor volumen a mayor volumen. El siguiente paso, dejando una pequeña porción, será repetir el efecto en el tramo final, pero esta vez será disminuir progresivamente. Si lo escuchamos ahora, veremos el cambio. Para aumentar el impacto a lo que nosotros deseemos, vamos a jugar con las curvas. Si le damos a este botón, se nos marca una línea arriba y otra abajo, que ahora veréis cómo nos ayudarán a modificar el sonido. Primero pulsaremos en el centro de la zona más alta de sonido. Eso nos crea unos puntos. Ahora podemos marcar más puntos en la zona que deseamos y podemos variar su intensidad o volumen. Una vez que tenemos el efecto que buscábamos, solo es cuestión de modificar o ecualizar el audio, haciéndolo más grave, por ejemplo. Para ello vamos al menú principal a Efectos y en la opción de EQ y Filtros podemos escoger graves y agudos. Allí podemos bajarle los agudos y enfatizar los graves para darle más presencia. También subiremos un poco la ganancia. Veamos cómo suena ahora. Se va pareciendo más, ¿no? Solo nos queda, si lo vemos muy largo, acelerarlo. Para ello nos iremos en el menú de nuevo a Efectos y esta vez elegimos Tono y Tempo. En las opciones que aparecen tenemos Cambio de velocidad. Podemos jugar con estos valores y con el botón de Vista previa comprobar cómo cambia. Cuando lo tengamos a nuestro gusto solo debemos darle a Aplicar y ya lo tendremos. Por supuesto se le podrían aplicar otros efectos como reverberación, eco, etc. Pero eso es cuestión de que cada uno vaya experimentando. Solo nos queda ir al menú de Archivo y elegir la opción de Exportar, pudiendo escoger el tipo de formato en el que queremos exportarlo. Y ya tenemos nuestro efecto de sonido listo para usar en cualquier movimiento de nuestros vídeos, transición o donde lo veamos pertinente. ¿Qué os ha parecido? Espero vuestros comentarios. Yo mientras me retiro a seguir trabajando en nuevos tutoriales que os puedan ayudar. Hasta muy pronto amigos. Un gran saludo. Chao.